¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, miércoles 12 de agosto. El tema que vamos a tratar el día de hoy es relacionado a las bases para la construcción de un plan de negocios. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a enfocar a trabajar en la construcción de las bases o la estructura principal sobre la cual se puede realizar la construcción de un plan de negocios. Eso sí, lo vamos a ver en un contexto general, tomando en cuenta que el webinar no tiene una duración mayor a 45 minutos o una hora. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de puntos posibles para el desarrollo de un plan de negocios, dándole un enfoque al rubro de comercio internacional. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha. Bienvenidos a este webinar. Yo me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación. En la actualidad trabajo como consultor, docente, emprendedor. Soy administrador de empresas y también he estudiado la carrera de negocios internacionales, y es en base a esos dos enfoques y al de la especialización en emprendimiento que he podido desarrollar esta estructura en las cuales voy a presentar o les propondría para trabajar un proyecto para elaborar un plan de negocio en el rubro de comercio internacional. Sin embargo, la estructura podría ser adaptable para poder aplicarse sin mayor inconveniente a un plan de negocios en alguna otra de las carreras, como por ejemplo administración de empresas. Dudas, consultas que puedan tener, tenemos habilitado el chat para que puedan hacerlas llegar si es posible, a medida que vamos desarrollando cada uno de los puntos. O si no, al final del webinar vamos a tomar unos 5 a 10 minutos exageradamente para poder atender esas consultas. Ok, de momento tengo acá como participantes conectados vía Zoom a Rudy, a Luis Alberto y a Simón. Ok, sé que también nos acompañan en el Facebook Live, así que vamos a tratar de hacer mucho más dinámica la presentación. En primer lugar, un punto importante que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos la construcción de un plan de negocios es identificar qué tipo de información lleva este tipo de plan, qué tipo de información es la que debo de consignar de manera puntual, de manera detallada, con algún sustento o respaldo. Esa información debo consignarla en base a todas las áreas que después va a abarcar el desarrollo o ejecución del negocio. Cuando hablo de un plan de negocio, ¿ok? Y tomo como enfoque o punto de partida la carrera de administración de empresas e inclusive la carrera de administración de negocios internacionales, debo recordar uno de esos cursos básicos de los primeros ciclos llamado, uno de esos cursos de primeros ciclos llamado proceso administrativo. ¿Ok? Debo de recordar uno de esos cursos básicos denominado proceso administrativo. Información que veíamos o revisábamos dentro de ese curso de proceso administrativo eran 5 fases las de proceso administrativo. La fase de planificación, donde se construía toda la información previa a la ejecución del modelo de negocio. En planificación teníamos la visión, la misión, objetivos, metas, estrategias, tácticas, valores. La segunda fase de proceso administrativo, que era la organización, donde trabajábamos la construcción de diseños organizacionales, perfiles de puesto, desarrollábamos la construcción de MOF, el ROF, el MAPRO, el RIT. Esa era la segunda fase del proceso administrativo. La tercera fase del proceso administrativo, que venía a ser la fase de integración o también denominada coordinación, donde se establecían los procesos y métodos para generar líneas de ascenso y también para poder desarrollar procesos de reclutamiento tanto interno como externo. La cuarta fase, que era la fase orientada al tema de control, la fase de control, en la cual se establece un control preliminar concurrente y de retroalimentación, y donde también se fijan indicadores y métricas. Y finalmente la fase de dirección, donde hablamos más de los estilos de liderazgo y hablamos del enfoque de mantener un control completo del trabajo y ejecución de las actividades de cada uno de los recursos humanos de nuestra compañía, orientados a un único objetivo. ¿Por qué tenemos que hacer mención
a este curso de proceso administrativo, porque justamente la elaboración del plan de negocios va a llevar dentro de la estructura básica, sobre todo en la parte media, todo lo que involucra el proceso administrativo. Pero ojo, esa es la información que vamos a tener que desarrollar sí o sí en la parte media de la tesis, en la parte media de ese plan de negocio. La parte inicial, el punto de origen de donde parte tu plan de negocios, es de la identificación en el mercado de una necesidad, un deseo o un problema. En la actualidad, en la actualidad, ya no se suele desarrollar planes de negocio que ofrezcan productos, es decir, bienes y servicios, destinados simplemente a satisfacer necesidades. Ten en cuenta que el cliente en la actualidad, sobre todo un cliente internacional, ya no busca satisfacer de manera básica o general una necesidad. Esa necesidad puede satisfacerla con más de un tipo de producto. ¿Ok? Existe en la actualidad una gran diversidad de productos que te puede ayudar a satisfacer una necesidad. Inclusive existen productos sustitutos. Así que el enfocarte en la actualidad a satisfacer una necesidad es algo que podría ser rentable, sí, pero no te da una orientación muy a largo plazo. Por eso es que la satisfacción de necesidades evolucionó en el hecho de que las empresas buscaran, en lugar de satisfacer necesidades, hacer que el cliente alcance un deseo. ¿Ok? Empezaron a vender deseos. ¿Cómo así? Si la necesidad, en este caso, podía satisfacerse con más de un tipo de producto, la clave era entonces hacer que tú desees determinado tipo de producto. Y funcionó de cierta forma. Veías una nueva presentación de producto y la deseabas porque querías comprarlo, saber qué experiencia tenías, positiva o negativa, por el uso o consumo del producto. Salía una nueva presentación, una versión edición limitada, tenías el deseo de querer consumir ese producto, ¿ok? Por tendencia, por moda, etcétera. Sin embargo, el mercado fue cambiando. Tanto así que se llegó a concluir de que el cliente en realidad no sabe lo que desea. ¿Ok? El cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. Por ende, el hecho de que te enfocaras en satisfacer necesidades al inicio sí podría funcionar, pero tuvo que evolucionar a deseos, dado que las necesidades ya eran algo muy básico para enfocarte en ello. Cuando ya te habías centralizado sí o sí en manejar una propuesta comercial en el mercado nacional e internacional orientada a que el cliente alcance un deseo, te empezaste a dar cuenta de que el cliente en realidad no sabía lo que quería hasta que lo probaba. Y esto es muy riesgoso porque tendrías que desarrollar el producto final, ver si tiene aceptación y finalmente, de acuerdo a eso, sabrías si es que realmente tu empresa podría o no podría subsistir en el mercado o generar un bajo o alto margen de ganancias. Así que también tuvo que evolucionar desde el aspecto de alcanzar deseos a resolver problemas. Y en la actualidad, todos los planes de negocio que se desarrollan para el mercado, sobre todo internacional, son enfocados, sí o sí, a atender un problema. Ojo, recuerden esto, ya no solo satisfacer necesidades, ya no solo alcanzar un deseo, ahora los planes de negocio, sobre todo los de impacto internacional, comercio exterior, comercio internacional, se orientan a resolver problemas. Problemas. Y esto es algo que siempre va a existir en el mercado. Puedes identificar un problema en base a qué. Número uno, insatisfacción por parte del cliente frente a algún producto en el mercado, frente a un bien o a un servicio, de manera total o de manera parcial. Ahí ya tienes un problema. Que tu competencia atienda mal al cliente, total o parcialmente. O si no, un problema que jamás fue atendido. Un problema que no está recibiendo la atención necesaria. Un problema por el cual el cliente estaría dispuesto a pagar. Sin embargo, no sabe cómo hacerlo porque no encuentra en el mercado algún producto que pueda ayudarlo justamente para ello. Esa es la base o punto de partida para la generación de tu plan de negocios.
Identificar un problema en el mercado, un problema real, un problema que requiera ser atendido, un problema que denote urgencia por parte del cliente, un problema por el cual ese cliente esté dispuesto a pagar. Ese es el punto de partida de tu plan de negocios. ¿Ok? Y eso sí, vamos a ver ahora uno por uno los puntos de cómo se desarrolla la identificación de un problema en la primera parte del plan de negocio. Para empezar, plan de negocio, un documento escrito, un documento escrito. Presenta una idea y modelo de negocio, evalúa la rentabilidad económica, la responsabilidad social, la viabilidad operativa, la sostenibilidad ambiental. Claro que sí. ¿Un plan de negocios es un documento escrito? Sí, es un documento formal escrito. ¿Ok? Es un documento formal escrito. ¿Por qué se dice documento formal escrito? Porque en la actualidad, para poder sacar el grado de bachiller en una universidad, si bien es cierto, no te piden aún la tesis, te piden un plan de negocios. Un plan de negocios. ¿Ok? Por eso es un documento escrito formal, porque se le ha asignado, se le ha concedido ese nivel de validación para contrastar los conocimientos adquiridos por un profesional dentro de una institución, dentro de una casa de estudios o reconocidos a nivel nacional. Número dos, presenta una idea. ¿Por qué? Parte de una propuesta, parte de una hipótesis. ¿Ok? Presenta una idea y a su vez presenta el modelo de negocio, la forma en la que vas a ejecutar esa idea. Número tres, ese plan de negocios no sería un plan de negocios si es que no generara rentabilidad. ¿Qué es lo que hace un negocio? Por ende, evalúa la rentabilidad económica del plan de negocios o la rentabilidad. ¿Qué tan viable es operativamente, de acuerdo a los recursos de los que dispones? ¿Y qué tan sostenible podría ser a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Para qué me sirve? Atraer inversionistas, conseguir financiamiento directo por una entidad bancaria, ordenar operaciones dentro de una empresa. Por eso mencionábamos la fase de proceso administrativo. El plan de negocio también me sirve para poder anticiparme a problemas y aprovechar mis oportunidades. Esto lo vamos a ver en la estructura básica, en el análisis PESTEL, de modo tal que si me anticipo a los problemas o amenazas y aprovecho las oportunidades, puedo reducir al máximo el nivel de riesgo de mi empresa. Veamos la primera parte del plan de negocios, que recuerda que esta es una estructura base que te propongo trabajar para un plan de negocios de comercio internacional, pero puede ser fácilmente adaptable para un modelo de negocio con un enfoque al mercado nacional o al mercado local. ¿Ok? El primer punto sobre el cual debes trabajar es la identificación de una oportunidad. Debes identificar una oportunidad. Ese es el punto de partida para la construcción de ese plan de negocios. Te acabo de explicar hace un instante que la identificación de esa oportunidad en la actualidad es la ocupación de todos tus recursos y esfuerzos iniciales para identificar un problema. Para identificar un problema. En el capítulo 1 de tu plan de negocios, que comienza con la identificación de una oportunidad, en el 1.1 vamos a dar inicio con la generación de la idea de negocio. Es decir, el punto de partida es generar la idea de negocio. ¿Y cómo voy a generar una idea de negocio? Lo vas a hacer en 3 pasos. Recuerda, el capítulo 1 tiene por finalidad identificar una oportunidad en el mercado. ¿A raíz de qué? De un problema. ¿Cómo voy a identificar esa oportunidad en el mercado? A raíz de un problema, de 2 formas. Primero voy a generar una idea de negocio y luego tengo que hacer evolucionar esa idea de negocio. ¿Ok? Primero genero la idea y luego la hago evolucionar o la valido.
Por eso es que el capítulo 1 lo dividiríamos en 1.1 y en 1.2. Si voy a identificar una oportunidad, primero voy a generar la idea de negocio y luego tengo que evolucionar o validar esa idea de negocio. ¿Cómo hago para generar la idea de negocio? En primer punto, debo describir un problema o necesidad a resolver. Como prioridad, enfócate en el problema, no tanto en la necesidad. Pero si no identificas uno, no está mal el hecho de que puedas trabajar inicialmente con una necesidad. Eso sí, tu prioridad debería ser primero describir un problema. Si no hay un problema, bueno, trabaja en base a una necesidad. ¿Cómo puedo hacer esto, profesor? El 1.1.1. La primera parte de la generación de la idea de negocio. Tienes que describir ese problema en base a dos enfoques. ¿Okay? Número uno, con fuentes primarias y número dos, con fuentes secundarias. Fuentes secundarias, tengo que buscar fuentes confiables de información, las cuales me sirvan para poder validar realmente de que existe ese problema, de que el problema es real. Y al decirte fuentes secundarias me refiero a que tienes que consultar fuentes de información que ya realizaron una investigación. ¿Ok? Pero eso sí, acuérdate que deben ser fuentes confiables. ¿A qué me refiero con fuentes confiables? Centros de investigación, entidades estatales, laboratorios de investigación en universidades, institutos, revistas científicas, ¿ok? No me estoy refiriendo a que en fuentes secundarias debes consultar diarios, debes de consultar, pues, no sé, noticias televisivas, noticias radiales. Recuerda que los medios de comunicación, tanto radial, televisivo o prensa escrita, no son la fuente principal de información. ¿Ok? No cometas el error de citar en una fuente secundaria a un medio de comunicación. Cita a la fuente sobre la cual ese medio de comunicación se informó, pero jamás cites al medio de comunicación, porque cada medio de comunicación te informa de acuerdo a lo que entiende, considera o le conviene. Así que no puede ser una fuente confiable. Tu fuente confiable es la fuente original de donde sale esa información. Entonces, en primer lugar, voy a describir el problema y lo voy a hacer de dos formas, con fuentes primarias y con fuentes secundarias. ¿Cómo lo hago con una fuente secundaria? Por medio de fuentes de información confiables, centros de investigación, revistas indexadas, instituciones internacionales que comparten información a nivel global. Puede ser, por ejemplo, la OMA, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, Cámara de Comercio Internacional, puede ser la administración aduanera de mi país, un consulado, una embajada, puede ser CISEX, PROMPERÚ, puede ser ADEX, puede ser CAME, que también tiene un área de investigación, ¿ok? Tiene que ser una fuente de información confiable, seria. Acuérdense de eso. Puede ser el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, etcétera. ¿Ok? Ese es el punto de partida. ¿Cómo describo mi problema o necesidad de resolver? De dos formas, fuentes secundarias y fuentes primarias. Fuentes secundarias, lo que te acabo de explicar hace un instante, busca fuentes confiables. Y fuentes primarias, es decir, que yo mismo elabore la investigación para desarrollar la descripción de un problema en base a fuentes primarias, tendrías que recurrir a una herramienta llamada Design Thinking, ¿ok? Que es una metodología relativamente nueva, porque ya existe desde hace muchísimos años atrás, desde el año 2010 aproximadamente, que mucho antes inclusive, ¿ok? Que es una metodología ágil. ¿Qué es lo que te permite esta herramienta, el Design Thinking como metodología ágil? Te permite descubrir por medio de la experiencia directa. Y el Design Thinking se divide en 5 fases: la fase de empatía, la fase de identificación de problemas, la fase de generación de ideas de negocio, la fase de prototipado y finalmente el testeo o pivote. Tendrías que recurrir a las 3 primeras fases. La fase de empatía, tienes que acercarte a un grupo humano, un potencial segmento de clientes y empatizar, es decir, interrelacionarte de forma natural. Número 2, producto de esa interrelación,
tendrías que haber identificado un problema, el cual aqueja ese grupo humano, ese segmento de clientes. Y número 3, tendrías que generar una idea de negocio. ¿Ok? Entonces, para el 1.1.1, fuentes secundarias, confiables, y fuentes primarias por medio del design thinking. 1.1.2, descripción de la solución inicial. Una vez que ya identificaste el problema y corroboraste que ese problema existe con fuentes secundarias y primarias, tienes que describirme cuál sería la solución inicial que podrías proponer. Para esto tienes que utilizar un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿ok? De las cuales no es que vayas a elegir una, puedes combinar 2, 3, 4 ideas. Y finalmente, describirme la potencial solución. Luego de ello, el 1.1.3 nos pide que describamos un producto mínimo viable. Es decir, en base a la idea que hemos podido desarrollar, ¿ok? Producto de el brainstorming, como consecuencia de haber identificado el problema con fuentes primarias y secundarias, ahora tengo que trasladar esa idea que era completamente subjetiva, idealizada, de manera general, como producto que podía ser bien o servicio, tengo que trasladarla a un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Un producto mínimo viable viene a ser un prototipo. Un prototipo. ¿Existen prototipos para bienes? Sí. Generalmente son maquetas, son el mismo bien a escala, ¿ok? Y existen, profesor, prototipos para servicios, también existen. ¿De qué forma, profesor? Si es un servicio, no es algo tangible, no es algo físico. Existe una herramienta llamada Storyboard, que te permite presentar una especie de cómic o puras gráficas en casillas, donde se puede evidenciar el beneficio del uso de determinado servicio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos de producto mínimo viable? Porque se supone que debes de construir ese prototipo o ese storyboard de la forma más rápida posible, de la forma más económica posible, esperando fallar cuanto antes. Profesor, pero no quiero fallar. Lo ideal es que falles a esta altura. Recuerda que estás recién en el capítulo 1. ¿Ok? Desarrollas esto y ya tendrías la generación de la idea de negocio. Hasta acá solo has desarrollado el producto mínimo viable. Ahora viene el 1.2, donde esa generación de ideas de negocio ahora debe ser evolucionada, debe validarse. ¿Cómo? Con ese producto mínimo viable, ese prototipo de bien o ese storyboard, que también es un prototipo de servicio, yo debo volver otra vez a salir al mercado e interactuar con el mismo segmento de clientes donde había identificado el problema. Y tengo que mostrarles mi prototipo. ¿Ok? Tengo que mostrarles el prototipo y validar realmente si este prototipo cumple o no con sus expectativas, utilizando herramientas como el Scamper o herramientas como la malla receptora, en las cuales los clientes o potenciales segmentos de clientes me van a dar su feedback. En base a ese feedback, es muy probable que mi prototipo haya fallado. ¿Ok? Es probable que haya fallado. Para lo cual, no es que me vaya a desanimar. Gracias a ese feedback y gracias a que solo es un prototipo, construido de manera rápida, económica, veloz y esperando fallar, yo puedo hacer las modificaciones necesarias y presentar nuevamente un producto mínimo viable. Pero esta vez el producto mínimo viable no va a ser el mismo que había presentado en el 1.1.3. Va a ser un producto mínimo viable que va a incluir recomendaciones, sugerencias y comentarios por parte del segmento de clientes con quien hice el proceso de interacción buscando validar la idea de negocio. Finalmente, se realizarán las modificaciones necesarias para el producto mínimo viable, redactarás cuáles son las lecciones aprendidas, producto de este proceso de interacción, y generarás la idea de negocio validada. Hasta este punto, en el capítulo 1, ya no hay marcha atrás. Tu producto no va a cambiar. ¿Ok? Tu bien o servicio no va a volver a cambiar, no va a volver a someterse a una modificación. ¿Ok? El capítulo número 2 viene a ser la generación del modelo de negocio. El capítulo 1 era la identificación de una oportunidad que trae como consecuencia ya tener listo el producto, ¿no? Que va a ser un bien o servicio. Ahora viene la generación del modelo.
Si ya tienes el producto, ahora vámonos por el complemento. ¿Y qué es lo que vas a hacer aquí en el capítulo 2? Tienes que generar el modelo de negocio. ¿Cómo se hace esto? Al igual que en el capítulo 1, lo vas a dividir en dos. En el modelo de negocio original y en la evolución del modelo de negocio. ¿Ok? Así como en el capítulo 1 tenía generación y evolución, lo mismo. Generación del modelo de negocio y la evolución de ese modelo de negocio. Generación de modelo de negocio se da de dos formas. En primer lugar, la descripción del lienzo de modelo de negocio. ¿Qué involucra esto? La construcción de un modelo Canvas. ¿Ok? La construcción de un modelo Canvas. Donde vas a encontrar las 9 casillas del Canvas, ¿no? El segmento de clientes. Vas a encontrar los canales de distribución hacia el cliente. Vas a encontrar la relación con el cliente. Vas a encontrar la propuesta de valor, los recursos clave, actividades clave, alianzas estratégicas o socios estratégicos. Vas a encontrar tu estructura de costos y también se encuentra en el Canvas, en la parte inferior derecha, el flujo de ingresos. ¿Por qué motivos que generarás ingresos? Eso lo vamos a ver más adelante en un esquema gráfico. Pero acá, en el modelo de negocio original, en el 2.1, lo primero que vas a hacer en el 2.1.1 es describir el lienzo de modelo de negocio, es decir, construir un modelo Canvas. En el 2.1.2, la descripción del prototipo de negocio, pero en base al Concierge MVP. ¿Qué quiere decir? Vas a tener que describir cómo se va a gestionar el proceso de venta. Vas a describir cómo se va a llevar a cabo el proceso de venta. Profesor, ya tengo el Canvas y ya tengo el proceso de prototipo de negocio con el Concierge MVP, la forma en la que se va a llevar a cabo el proceso de comercialización. Así como en el capítulo 1 habías hecho una evolución y validación, vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a hacer evolucionar este modelo de negocio? Interactuando con el segmento de clientes. ¿Y cómo voy a interactuar? Acá yo sugiero que interactúes de la siguiente forma. ¿Se sugiere sí o sí en general que se hagan entrevistas, encuestas? Sí, y vas a trabajar ambas. Lo ideal es que la interacción con el segmento de clientes trabajes, número 1, con encuestas. ¿Ok? Encuestas. Encuestas con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, ¿ok? Múltiples alternativas, pero que sean finalmente encuestas que se puedan cuantificar. Encuestas que se puedan cuantificar. ¿Cuántas encuestas? Depende del tamaño del segmento de cliente, depende de cómo vas a ejecutar esa encuesta de manera virtual, de manera física, y dependiendo de qué tan grande quieres que sea tu margen de error. Mientras más encuestas apliques, se irá reduciendo el margen de error. Otro punto paralelo a las encuestas es que apliques al menos 3 entrevistas. Eso sí que voy a preguntar en la encuesta. Vas a hacer preguntas sobre el modelo de negocio, sobre tu propuesta de valor, sobre tu relación con el cliente, sobre tus canales de venta. Vas a hacer preguntas en base al modelo de negocio. Porque eso es lo que necesitamos validar y evolucionar, el modelo de negocio, el Canvas. Ahora, sugiero que también trabajes 3 entrevistas. Una entrevista orientada a un especialista en el rubro, una entrevista a una empresa de la competencia y una entrevista a un potencial cliente, para tener 3 puntos de vista complementarios que refuercen o no el resultado que voy a obtener en mis encuestas. 2-2-2, lo mismo. Así como había tenido hace un instante la descripción del modelo de negocio y el Concierge MVP, en el 2-2-2 voy a modificar mi Concierge MVP en base a lo que he obtenido como información en la interacción. Y también tendré que hacer la descripción del modelo de negocio validado, es decir, de este Canvas, pero modificado. ¿En base a qué? A la información que pude obtener producto de haber hecho el proceso de interacción con ese segmento de clientes. Hasta aquí habría terminado el capítulo número 2. Y todavía estamos en la parte base de la construcción de esta estructura de plan de negocio. Ahora se viene la ejecución del modelo de negocio propiamente dicho. En el capítulo 3, en el capítulo número 3,
vamos a trabajar en base a la ejecución del modelo de negocio, que engloba el capítulo número 3. En primer lugar, debo de realizar la implementación del modelo de negocio, después el análisis del impacto ambiental de mi modelo de negocio y los ajustes al modelo de negocio. ¿Qué significa implementación del modelo de negocio? Quiere decir, este modelo que yo ya había validado en el capítulo 2, tiene ahora que implementarse, tiene que hacerse realidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo implemento ese modelo de negocios? En primer lugar, 311, tengo que hacer una lista completa de todas las actividades para poner en marcha el negocio. Todas las actividades, desde que separas o buscas el nombre comercial de la empresa, vas a la SUNAT, consultas, ves por la ficha RUC, registros públicos, el acta de la minuta de constitución, llevarlo al notario, abrir la cuenta de la empresa, permisos, licencias, autorizaciones, municipalidad, defensa civil, etcétera. En el 311, recuerda que tienes que, a ver, el capítulo 3 es ejecución, tengo que volver real al modelo de negocio que ya validé en el capítulo 2. En el 3.1 tengo que implementar el modelo de negocio. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero debo elaborar una lista, una relación detallada de actividades, ordenada, para poner en marcha el negocio. 3.1.2. Dependiendo de la cantidad de actividades que tengo que realizar para poner en marcha el negocio, tengo que distribuir estas responsabilidades entre el equipo emprendedor. Mi plan de negocio está conformado por 5 integrantes, profesor, 5 accionistas. Muy bien. En el 311 has tenido que generar una relación, una lista completa de actividades para poner en marcha el negocio. En el 312, vas a tener que distribuir estas actividades o responsabilidades entre los miembros del equipo, de modo tal que cada uno de ellos va a tener cierta cantidad de tareas, actividades u obligaciones. En el 313, desarrollarás la gestión en base a indicadores. Es decir, ya construí las actividades, ya tengo una lista enorme de actividades, ya pude distribuir las responsabilidades. ¿Cómo las he distribuido entre el equipo emprendedor? He construido un organigrama, un diseño organizacional y he dividido a todo el equipo emprendedor por áreas, de modo tal que cada uno de ellos se encargue de algunas tareas o actividades. 313, gestión en base a indicadores. De una u otra forma, tengo que evaluar los avances de cada uno de los integrantes del equipo emprendedor en el logro de la realización de las actividades que se le han encomendado. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear la gestión en base a indicadores. Es decir, debo definir qué indicadores voy a tener para evaluar la actividad o evaluar los resultados que van a traer cada uno de los integrantes del equipo emprendedor en respuesta a las actividades o tareas que se le han asignado. Ahora, crear un indicador es sencillo, ¿ok? No es que los indicadores sean solamente unos cuantos y estén escritos en un libro y se deban de solamente usar ellos. Un indicador se puede crear. Existe una fórmula base para crear un indicador. ¿En qué consiste? Lo obtenido sobre lo esperado por el 100%. Yo planeo, por ejemplo, ojo, un indicador, volumen de producción por trabajador por semana. ¿Ok? Volumen de producción por cada trabajador por semana. Llega a ser una producción de 300 piezas. Eso va en la parte superior. Yo planeé que fueran 1000. Sería 300 entre 1000 por el 100%. ¿Cuál es su resultado? El 30%. Esa sería la definición del indicador. ¿Cómo se llama ese indicador? Volumen de producción por piezas semanal por trabajador. Ese viene a ser el indicador que yo he determinado. Ahora, pero para mí, ese indicador no solamente es la fórmula, sino también en los rangos mínimos aceptados. De repente, para mí ese indicador puede ser mínimo 70%. ¿Ok? Pero ya tengo que ajustar en base a qué? Al tipo de indicador y a la cantidad de indicadores que planeo usar. Evolución de los indicadores es cuando vuelves a medir el mismo indicador, pero después de un periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el mes de enero empiezan las actividades y este trabajador empieza con un volumen de producción semanal por colaborador de 300 piezas, cuando se espera que obtenga 1000. Y en 3 semanas, perdón, en un mes, 2 meses exageradamente, en 2 meses veo que su producción ha subido a 900 piezas. De 300 a 900 ha subido un 60%. Esa es la evolución del indicador. ¿Cómo se le llama al indicador? Cuando evoluciona se le llama métrica. Se le llama indicador cuando mide solamente una vez en el tiempo, para definir si va o no dentro de lo estipulado por la empresa. Y se llama evolución del indicador cuando vuelves a medir el mismo indicador después de un periodo de tiempo y evalúas la diferencia que hay entre la primera y la segunda medición. Si es positiva, ha ido al alza, o si es negativa. Esa es la evolución de un indicador. Obviamente existen indicadores positivos, indicadores negativos, ¿ok? Hay una gran variedad para definir los indicadores. Ascendente positivo, ascendente negativo, descendente negativo y el descendente positivo. También hay indicadores de urgencia. Muy bien, seguimos. Profesor, ya desarrollé la implementación del modelo de negocio. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tienes que analizar el impacto ambiental que va a generar la puesta en marcha de tu negocio. ¿Cómo que el impacto ambiental? Acuérdate que en la actualidad nosotros estamos trabajando en base a un mercado globalizado. Y nuestro mercado global exige la reducción de protección al impacto ambiental. ¿Ok? Se debe contaminar cada vez menos. Las iniciativas para mejorar la reducción de ese impacto ambiental por parte de empresas privadas al ecosistema es un requisito casi obligatorio para toda empresa que al menos planee contar con responsabilidad social y ser percibida como una empresa verde o ecológica por parte de los clientes. Para eso construyes una matriz de impacto ambiental, que se suele trabajar generalmente con la matriz de Leopold, donde se ponderan variables como suelo, tierra, agua y se evalúa el impacto que va a tener cada una de tus tareas o actividades en esos factores. De acuerdo al daño que ocasiones, deberías tomar acciones tanto preventivas para evitar que surjan o acciones correctivas. Finalmente, ajustas el modelo de negocio, de ser necesario, y si no, pasas al capítulo 4, el plan de expansión, y aquí viene el proceso administrativo. En el plan de expansión, en el 4.1, tienes que trabajar en base a un enfoque estratégico. ¿Cómo? Acá tienes que construir la misión, la visión, al menos 5 valores. Tienes que identificar los objetivos, las metas, las estrategias y las tácticas para tu empresa. La visión, la misión y los valores es algo sencillo. La identificación de un objetivo, las metas. El objetivo es uno para la empresa. Las metas son varias, una para cada área. Las estrategias, la forma en la que se van a desenvolver los colaboradores de esa empresa. Y las tácticas, los movimientos operativos que vas a realizar de manera puntual para mantenerte vigente en el mercado. ¿Ok? Acuérdate de esto. El objetivo es más grande que la meta. Un objetivo puede tener varias metas. Una estrategia puede tener varias tácticas. Las metas están dentro del objetivo, las tácticas están dentro de la estrategia. ¿Qué tipo de objetivos se suele construir en la actualidad? Objetivos SMART. ¿Ok? Objetivos SMART. Generalmente los objetivos son cualitativos y las metas cuantitativas. Y cuando hablamos de estrategia, como punto de partida se elige una de 3 estrategias básicas, estrategias genéricas de Porter. Esas son el punto de partida. La estrategia de liderazgo en costos, por ejemplo, producir en volúmenes enormes, en masa, vender a un precio bajísimo, pero generar ingresos por volumen de venta. La estrategia de diferenciación, no interesa mucho vender barato, sino diferenciar tu producto en el mercado internacional. Tener una propuesta de valor que te diferencie de manera notoria del resto. Y tienes la estructura de enfoque nicho. Cuando tu mercancía está orientada a un segmento de clientes muy particular, donde sí o sí vas a gestionar ventas,
pero solo en ese segmento de clientes. Y las tácticas vienen a ser la forma en la que se ejecutan las estrategias. Las metas, la forma en la que vas a realizar los objetivos. Finalmente, cierras esto de enfoque estratégico con un comentario sobre las fuentes generadoras de ventaja competitiva, que te va a llevar a relucir de manera competitiva con una ventaja enorme frente a la competencia. Ya tienes la construcción del enfoque estratégico. Todavía no ha acabado la planificación, ¿no? Viene el análisis del entorno. Acá tienes que analizar las variables del macroambiente externo, el famoso análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Algunos lo llaman PESTEC, consideran a legal dentro de político y le ponen la C de competencia. Pero ojo, cuando hablamos de un plan de negocio para el mercado internacional, tienes que realizar dos análisis PESTEL, el del país del consignante y el del país del consignatario. Sin embargo, si es un plan de negocio para una empresa que va a comercializar productos en el mercado local o nacional, suficiente con que desarrolles un análisis PESTEL del país donde vas a comercializar los productos. Otro punto importante en el análisis de entorno es el análisis de las 5 fuerzas de Porter. ¿Ok? Evaluar el poder de negociación de tu proveedor, el poder de negociación de tu cliente, tus productos sustitutos, competidores. ¿Ok? Fuerzas de Porter. Y si existe o no existe competencia. 4.3, la organización. Acá tienes que definir cuál es el tipo de persona jurídica que va a tener tu empresa. ¿Qué tipo de persona jurídica? ¿Qué razón social le vas a poner? Sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, EIRL, sociedad civil de responsabilidad limitada. ¿Qué tipo de personería jurídica utilizarás? Tendrás que elegir también un régimen tributario, un régimen general, un régimen especial, régimen MIPE. Tendrás acá también que construir en organización el organigrama de tu compañía, el diseño organizacional. Y el 4.4, construir tu estrategia de marketing y ventas, el plan de marketing, ¿no? El famoso marketing mix. En procesos tendrás que construir todos los flujogramas para todas tus operaciones. Hay flujogramas operativos y hay flujogramas estándar. Tendrás que decidir si vas a construir un solo flujograma donde se va a evidenciar toda la actividad o un flujograma por cada proceso, por cada área. Tendrás que gestionar también tus indicadores que ya habías creado, ¿en base a qué? ¿Cuál es el máximo mínimo que te vas a permitir en el tiempo? Realizarás el análisis económico financiero, es decir, la valoración de tu emprendimiento, cuánto vale tu empresa al iniciar operaciones, cuál fue el aporte inicial de dinero que hicieron en la constitución de la minuta de la empresa, cuál es el primer monto de dinero que solicitaron de financiamiento al banco, con cuánto estarán arrancando sus operaciones. Esa es la valorización del emprendimiento. Desarrollar tu proyección de crecimiento, ¿no? Tus flujos proyectados, al menos en 3 a 5 años. La estructura de costos, realizar el costeo de tu producto. El punto de equilibrio, cuántos meses inicialmente vas a estar realizando ventas sin percibir ingresos y a partir de qué punto alcanzas el equilibrio, no ganas ni pierdes con tus ventas, donde a partir del siguiente producto que vendas es una ganancia líquida. Tendrás que evaluar también tu presupuesto de ingresos y egresos, flujo de ingresos y egresos, y realizar un análisis de riesgo, ¿no? Evaluar la situación optimista, pesimista y realista. 4.7, las necesidades de capital que requerirá tu empresa como estrategia de financiamiento. ¿A quién le va a pedir ese dinero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánta tasa de interés? Y claro, para cerrar todo esto tienes que trabajar el BAN, el TIR, el COC, el WAP, todos los eh, puntos financieros para toma de decisiones en viabilidad de proyectos. Y ya estarás cerrando el plan de negocio con la relación con entidades. ¿Qué quiere decir? En el capítulo 5 colocar información de instituciones aliadas que pueden trabajar de la mano con tu empresa. Instituciones me refiero a del Estado, ¿no?
¿Qué institución aliada puede trabajar de la mano contigo? Y sería un socio estratégico. Alianzas estratégicas, empresas privadas que podrían formar parte de socios clave para tu empresa, quizá tu proveedor, tu distribuidor, tu cadena logística, los operadores con los que trabajas. Finalmente, tu relación no solo es con instituciones aliadas ni con alianzas estratégicas nada más. También puede ser una relación establecida con participar en un programa de apoyo al emprendimiento, tipo Innovate Perú, Startup Perú, para quitarse el sombrero con la intención de percibir capital, ¿no? Percibir capital, financiamiento para el plan de negocio. Y cerrarás todo esto con las conclusiones finales, donde hablarás de la responsabilidad social de tu empresa, su compromiso con la sociedad, que aportas dentro de la responsabilidad social de tu compañía y las conclusiones de todo el plan de negocios. Acá tienes un ejemplo del modelo Canvas para la construcción del lienzo de modelo de negocio y tienes también la posibilidad de trabajar con un modelo Lean Canvas. El Lean Canvas es más para emprendedores, es decir, cuando partes desde cero. Y el modelo Canvas es cuando ya tienes un plan de negocio y buscas mejorar. Tomando en cuenta que ya son las 8:22. Ronda de preguntas, caballeros, señoritas. Escríbame al chat, por favor, si tienen alguna duda o alguna consulta. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenas noches. A ver, caballeros, señoritas, si tienen alguna duda o consulta. Recuerden que este modelo de negocio, este plan de negocio que acabo de presentarles, es fácilmente adaptable, ¿ok? Es fácilmente adaptable también para el mercado nacional, no solamente para construir un plan de negocios de impacto internacional, sino también puede servir para un plan de negocios que tenga como punto de partida un foco de comercialización de productos en el mercado local o nacional, ¿ok? Gracias, Luis Alberto. Gracias por ese comentario. Sin embargo, ojo, recuerda que lo que acabamos de presentar ha sido un webinar, ¿ok? Es decir, es un resumen de un tema en particular que tiene vigencia en este momento en el mercado, ¿ok? De un punto que está generando bastante actividad en cuanto a investigación. Es más, tomando en cuenta la cuarentena, muchas personas han empezado a retomar sus estudios en base a qué? La elaboración de su plan de negocio, evaluar un potencial emprendimiento personal, mejorar el negocio familiar, reinventar el negocio que tienen en este momento, desarrollar su tesis, su plan de negocio para la universidad, para el instituto. Por eso es que ha tomado gran relevancia en este momento el manejo del desarrollo de un plan de negocios. Sin embargo, esto solamente ha sido el punto de partida. Posiblemente, de acuerdo a sus sugerencias y a lo que ustedes propongan a la institución, podamos desarrollar un siguiente webinar enfocándonos ya en algún punto en particular de todo ese plan de negocios. Quizás un punto en el cual tienen algunos inconvenientes o problemas. El webinar de hoy solamente ha sido el punto de partida, el punto general. Sugerencias que puedan tener para futuros temas, por favor háganlos llegar a la institución. Yo me comunicaré con Camex, con Andrei, y evaluaremos la posibilidad de presentarlo en una fecha en la cual puedan participar. ¿Ok? Por mi parte, si es que no hay dudas o consultas, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su participación en este webinar y será para una próxima oportunidad. Dudas, consultas que puedan tener en el camino, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá y por esa vía también puedo ayudarlos brindándoles algún tipo de información mucho más puntual, dependiendo de sus propias experiencias comerciales o en negocios. Cuídense mucho, muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.